Las entrevistas en 24 horas. 7:30 de la mañana, a esta hora nos acompaña el ministro del Interior y presidente también del COE Nacional, Juan Zapata, a quien le doy las gracias. Bienvenido, buenos días. Buenos días, estimada Liz. Siempre es un gusto estar con ustedes. Un saludo afectuoso a todo el país. Ministro, el gusto es nuestro y vamos a hablar del fenómeno del Niño, pero antes quiero empezar preguntándole por los hechos recientes de inseguridad, un atentado a la inauguración de una sede de la Revolución Ciudadana en Huaquillas, en la provincia de El Oro, una balacera en Guayaquil, 5 muertes, crímenes en Santa Elena en menos de 24 horas, secuestros en Guayaquil en menos de 48 horas, varios. Tenemos también 25 muertes el fin de semana. La violencia no cesa. Bueno, Liz, empecemos por el caso de Huaquillas. Efectivamente, el reporte que tenemos, primero hay que solidarizarnos con estos actos, ¿no? Obviamente hay que rechazar todo tipo de violencia. En el caso de la sede de Guayaquil no se encontraron indicios de material explosivo. Se entiende que desde una terraza se baja, puede ser un petardo, sin embargo no es un material explosivo, pero no deja de preocupar. Nosotros seguiremos con las investigaciones y hoy mismo a las 10 de la mañana tenemos ya la instalación de la mesa de seguridad con el CNE para establecer ya las hojas de ruta, sobre todo el establecimiento de la seguridad que nos preocupa de los binomios presidenciales y de todos los que van a estar inmiscuidos en el proceso electoral para ya iniciar estos procesos, vuelvo a insistir, ya con Policía Nacional, CNE, y ya hemos iniciado entrevistas con algunos de los candidatos para garantizar aquello. Y decirles que a nivel ancho y a lo largo y ancho del país, la policía está activa y cuando requieran de la presencia, pues nosotros estaremos participando en lo mismo. Pero en este caso, vuelvo a insistir, el reporte que nos da la policía no se encontró indicios de material explosivo. ¿Y qué pudo haber entonces detrás, ministro? Es lo que estamos investigando. A veces pueden generarse también lo que se estableció ahí, ¿no? Generar el pánico entre la ciudadanía, factores políticos también pueden estar influenciando en todo este tema. Hay que investigar para tener una respuesta clara. Lo importante sí es ya destacar aquello que no se encontró material explosivo, y eso es importante porque usted sabe lo que puede generar un material explosivo en concentración de personas. Y le mencionaba la violencia que no cesa en zonas donde durante algún tiempo estuvieron vigentes estados de excepción. Hablaba de Santa Elena, 5 crímenes en 24 horas. En Guayaquil, sobre todo esta zona, la zona 8, pero destacando lo que pasa en Guayaquil, sicariatos, balaceras. Tampoco se logra disminuir ese índice de violencia de manera sustancial, ministro. Bueno, Liz, también tenemos que mirar lo que ha ocurrido en las últimas semanas, en donde la policía, sobre la base primero de una respuesta firme desde el gobierno e inclusive desde el COSEPE, las resoluciones que se han establecido para determinar ciertas acciones como el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico como enemigos de las estructuras del Estado, y sobre todo la firma del reglamento del uso legítimo de la fuerza, le ha dado a la Policía Nacional certezas del apoyo tanto del gobierno como de una digamos, de la parte normativa, que es lo que nosotros necesitábamos, a tal punto que ayer mismo en la ciudad de Guayaquil, en enfrentamientos en Prosperina y en el centro de Guayaquil, tuvimos 2 delincuentes abatidos, con lo cual hay 44 delincuentes abatidos. ¿Por qué le digo esto? Porque hay una nueva lectura, una nueva disposición y una nueva forma de enfrentar a través de la Policía Nacional de manera enérgica, y así lo vamos a hacer. Hemos dicho, ante amenazas letales van a seguir existiendo respuestas letales. ¿Qué estamos haciendo ahora? De las graduaciones masivas que hemos tenido, más de 1000 hombres van a reforzar la unidad de inteligencia y de investigación, porque con información es fundamental para la operación, y el 85% de los 7.500 policías del nivel operativo preventivo están yendo o están ya en las provincias que tenemos mayor conflicto. Esto nos va a dar mayor presencia en los territorios que están violentos, porque, mire Liz, el 0.14% de los kilómetros del país es en donde se concentra la violencia. Guayaquil, especialmente en 4 distritos, es en donde nosotros tenemos que ponerle toda la atención, y este brazo operativo nos va a permitir tomar ese territorio, tanto en la inteligencia como en la operación, porque ahí es, y vea Liz, yo he escuchado que muchas personas dicen ya el discurso de la guerra de bandas, ese discurso tiene que existir porque eso es lo que está pasando. La misma enfrentamiento ayer que se da en la Valerio Estacio es lucha de dos GDOs.
efectivamente que están generando ya estos actos de terrorismo. Y así tiene que ir la investigación. Se hicieron allanamientos, tenemos ya un detenido, tenemos armas, tenemos chalecos, se están explotando la información de los teléfonos. Estos son actos terroristas, porque ya, y así tiene que ir orientada la investigación de la Policía Nacional. Por lo tanto, esto tenemos que atacarlo, pero hay que dejarle claro al país. El 86 a 89% de las muertes violentas son efectivamente por violencia criminal, en donde gran parte de este porcentaje es narcotráfico. Esa lectura no la tenemos que perder. Esto efectivamente hay que enfrentarlo. Nosotros no hemos venido aquí para llorar sobre la leche derramada, sino para generar respuestas firmes, que es lo que ha dado, porque nosotros en 5 o 6 meses que dejemos el gobierno, nadie nos va a criticar, Liz, que hemos transado con el delito, que hemos transado con las mafias, que no hemos tenido respuestas firmes frente al crimen organizado. Nosotros dejamos de promedio del presidente Lasso prácticamente 225 toneladas de droga incautadas. Quisiera también que los binomios presidenciales nos determinen cuál va a ser su posición frente al narcotráfico. Ministro. Por lo tanto, vamos a dejar una policía mucho más estructurada que la que recibimos, mucho más fortalecida. Por lo tanto, hay que seguir trabajando en esto, mi querida Liz. También le van a dejar una policía con elementos que fueron dados de baja reintegrados, porque hay ya 286 elementos de la policía que están siendo regresados a sus lugares de trabajo por órdenes judiciales. ¿Cómo toma usted estas disposiciones de la función judicial? Le agradezco que me haga esta pregunta. Yo creo que esto no ha indignado solamente al ministro del Interior, al gobierno nacional, al mando institucional, a los cerca de 60.000 policías que somos, ha indignado a un país entero, porque estas muestras de acciones irresponsables, inentendibles, no pueden ocurrir. Yo solo quiero que la ciudadanía tenga claro, por ejemplo, 3 casos. No puede ser posible, Liz, el caso en el 2022. Fueron sacados de la institución 4 servidores policiales que se les encontró con posesión de drogas. Generan un proceso abreviado, cumplen una sentencia de 1 año, presentan un acto de protección y miren lo absurdo de la decisión judicial. No solamente le dicen que se tiene que integrar, sino le dice que tiene que integrarse y volver a la misma unidad a la que pertenecían. ¿Y qué van a hacer ustedes ante eso, ministro? Vamos a... vea, Liz, usted sabe que las decisiones judiciales hay que aceptarlas por ley, pero en este caso nosotros estamos analizando poner las denuncias. Hoy existe una sentencia de la Corte Constitucional en el tema del prevaricato. Vamos a poner las acciones que correspondan, pero es inaceptable. Yo no logro entender. No logro entender ni siquiera asimilar que esto pueda darse. Nosotros vamos a hacer toda la pelea legal y jurídica que exista. De entrada, nosotros no podemos volver a estos funcionarios antinarcóticos. Y si me tengo que ir preso o el mando se tiene que ir preso por no cumplir esta decisión, pues nos iremos. Pero este juez tiene que ser reconocido por el país por las barbaridades que está haciendo. Otro caso, Liz, un funcionario, un mal funcionario, porque estas personas que atentan contra el honor y la dignidad de un uniforme de policías que se juegan la vida todos los días en la calle, no pueden ser nombrados como policías, menos portar un uniforme. Un ciudadano que fue encontrado en robo con evidencias, huyó. No cumplió la sentencia, hizo que esto obviamente termine el tiempo de prescriba, pone un recurso de protección y ahora hay que reintegrarle a las filas policiales. ¿Qué seguridad, qué garantía le damos a la comunidad con elementos como estos? Y otro caso que me parece hasta absurdo, mi querida Liz, de funcionarios que no se presentaron y fueron dados de baja por ausencia en el servicio a los 15 años. Pone un recurso de protección y tenemos que devolverle todos los valores, los sueldos, el tema económico y reintegrarle a la institución. Estos fallos me parecen una barbaridad, un absurdo. Nosotros, le vuelvo a insistir, Liz, aquí nos vamos a ir con todo, pero no podemos cumplir barbaridades como estas, porque la autodepuración, la policía ha sido una de las instituciones que ha dado ejemplo en esto, porque a los malos policías les hemos puesto órdenes de la justicia, los buenos policías, pero lastimosamente malos elementos de la justicia, que no son todos, porque aquí hay que también resaltar el trabajo que ha hecho en el COSEPE el presidente de la Corte, Iván Saxela, pero estas cosas le hacen perder la credibilidad a la ciudadanía en las instancias que deben ser las más creíbles, que es la Administración de Justicia. Nosotros ayer dispusimos, mi querida Liz, al mando que se generen todas las acciones, pero
Esto no podemos nosotros dar paso. Tenemos que irnos vamos a estar con pendiente. todo a una defensa institucional y a una denuncia. Así tiene que ser, mi querida Liz. Vamos a estar No pendientes podemos, de las acciones si entonces nosotros que separamos malos emprendan como elementos, Liz, policía. no nos pueden devolver. Eso es una barbaridad. Quiero pasar ahora al tema del fenómeno del niño porque nos queda poco tiempo ahí, ministro, y hay dos opciones, que sea moderado o que sea incluso similar al del 97 o con mayores precipitaciones. Ante eso, ya un plan de contingencia, 266 millones de dólares es lo que se destinaría con fondos de la banca privada y del presupuesto del Estado, 66 millones de esa cantidad. ¿Hacia dónde van a dirigir las prioridades ante este escenario? Bueno, Liz, aquí hay que resaltar la forma, obviamente, y la seriedad que el presidente tomó una vez que escuchó la parte técnica tanto del INOCAR como del INAMI respecto a estas probabilidades del fenómeno del niño, hasta el punto que esto ya lo venimos trabajando varias semanas atrás, primero con los ministerios que nos dieron un plazo para que presentemos nuestros planes, obviamente para generar este plan integral, que ya lo tenemos y que ayer el presidente también en reuniones maratónicas ha presentado a los representantes de los medios de comunicación, a la diplomacia del país, a los empresarios, y va a haber la reunión también con todos los GATS. Por lo tanto, existe un plan, eso queremos decirle al país, hay un plan debidamente integral, no solamente de mitigación, de prevención, de preparación de la respuesta, inclusive de reconstrucción. Usted lo decía, este plan inicialmente, dentro del nivel ejecutivo para la primera respuesta, es 266 millones. Efectivamente, el presidente ha hecho los trabajos también con multilaterales para poder financiar este presupuesto, pero sobre todo lo que usted dice, mi querida Liz, se ha venido haciendo el análisis a través del equipo técnico y lo venimos comparando con el fenómeno del niño del 97, que fue un fenómeno que trajo mucha complicación y perjuicio al país. Efectivamente, en mayo y abril se presenta la corriente del Humboldt, eso siempre da resultados positivos y ha hecho que esta curva que venía sobre la curva del 97 tenga una pequeña meseta, pero nuevamente ha tomado la misma curva que teníamos en el 97, lo que hace presumir es obviamente que en el mejor de los casos, digamos así, en lo que cabe, tendríamos nosotros un fenómeno del niño como el 97, porque el peor de los casos sería que tengamos un fenómeno del niño mayor al 97. Entonces, lo que ha dicho el presidente, nosotros tenemos que prepararnos para el peor escenario, Dios quiera que no se dé, pero tenemos que estar preparados para el peor escenario. Entonces, el COE está activado, mi querida Liz, en sesión permanente, vamos a empezar recorridos desde la próxima semana, vinculando ya en las zonas costeras, en el territorio, a los COEs provinciales y a los COEs cantonales, porque tenemos que hacer un trabajo coordinado y en equipo. Ministro, pero dentro de todo ese plan, al momento en que se requiera realizar adquisiciones, una traba puede ser precisamente el sistema de contratación pública. ¿Qué han pensado? ¿Cuál va a ser el recurso? ¿Comprar por emergencia? ¿A través de un decreto ley que presentará el gobierno quizás hacer cambios en ese sistema? ¿Cuál va a ser la estrategia? Mire, Liz, el presidente ha sido tan cauteloso y tan fino en todos estos temas, que también lo hemos analizado, porque efectivamente los GATS tienen por competencia que dar esa primera respuesta en territorio. El 389, el 399 y el 390 de la Constitución determina que los GATS son los responsables del territorio, sin embargo sabemos que ningún GAT va a poder solo enfrentar a esto, por eso se ha activado ya el COE nacional. Entonces, el BEDE ha establecido inclusive líneas de crédito para que los GATS puedan generar las obras de mitigación, pero en contratación usted tiene una gran verdad. Mientras nosotros sigamos estos procesos tan engorrosos, a lo mejor el fenómeno del niño ya pasó. El presidente en las próximas horas y días va a presentar una reforma efectivamente de carácter urgente a la ley de contratación pública, en donde se permita que el BEDE, que en este momento no puede, por ejemplo, financiar la maquinaria para arrendamiento, lo pueda hacer, o se pueda utilizar también material incautado por minería ilegal para estas respuestas. Eso es fundamental, y también los plazos en el tema del sistema de contratación. Entonces, hasta esos puntos están, y lo hemos visto en las reuniones innumerables que hemos tenido con el presidente liderando por este tema. Así es que todos esos puntos los hemos visto. De hecho, en el último COE nacional, Liz, ya estuvo presente la presidenta del CONGOPE, estuvo presente ya el AME, estuvo presente los cuerpos de bomberos y sobre todo los equipos de respuesta como ENOGES, como Cruz Roja, es decir, ya el COE en su totalidad. Vamos a manejar tal cual lo hicimos en pandemia, en sesión permanente, articulando, y las decisiones del COE tendrán que ser centralizadas y de cumplir
cumplimiento hacia COEs provinciales y COEs cantonales, porque tenemos que centralizar muchas actividades y operativizar en territorio a través de los COEs cantonales, que son y con el apoyo obviamente de todas las instituciones. Son más de 35 instituciones, Liz, que vamos a estar comprometidos en diferentes mesas técnicas y grupos de trabajo del COE nacional, que es la estructura que maneja la emergencia. Aquí ha habido un trabajo articulado, un plan muy bien elaborado, y creo que hay que felicitar a todos quienes contribuyeron, ¿no? Secretaría de Riesgos, Fuerzas Armadas, los ministerios, Policía Nacional y absolutamente todos. Es un plan extraordinario. Y es la diferencia con pandemia, Liz. En pandemia usted recordará que se activó un COE y no teníamos las luces donde seguir porque no había información. Hoy es importante que tenemos un plan y que ya lo estamos ejecutando. Eso es fundamental. Gracias, ministro. Que estos meses sirvan para mitigar lo que más se puede prevenir el impacto de lo que sería el fenómeno del Niño. Que tenga un buen día. A usted, Liz. Muchas gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos.